Samuel Beckett nació en Irlanda, en Dublín, en 1906. Y como es lógico, hablaba inglés, esa era su lengua materna. Pero Beckett eligió escribir en francés. ¿Por qué? Porque según él mismo afirmó, en francés era más fácil para él escribir sin estilo. Confesó que le tenía miedo a la lengua inglesa porque en ella no se puede escribir poesía, decía. En cualquier caso, en todo ello tuvo que ver la voluntad de simplificación y de depuración que iba a presidir toda su obra posterior. Según un amigo de él, según un amigo de Samuel Beckett, Beckett explicaba su paso de la lengua inglesa a la francesa por el hecho de que la lengua materna siempre lleva el peso del automatismo. Es necesario el extrañamiento de la lengua para lograr esa simplificación máxima. Es decir, elegir el francés significaba para Beckett elegir la lengua más pobre. En esa lengua más pobre, supuestamente, Samuel Beckett ganó en 1969 el Premio Nobel de Literatura. Bienvenidos a Radio Uruguay, 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos aquí en el segundo día hablando de Samuel Beckett. Como nunca, tenemos en controles de emisiones de esta Máquina de Pensar del día de hoy a Daniel Dorrego y al Flaco Germán. Sí, como siempre lo tenemos en la puesta a punto ahí en la producción. La idea es hoy hablar, entre otros, de la obra más famosa de Samuel Beckett, Esperando a Godot, y también tratar de hacer un contacto con Buenos Aires para hablar con Patricio Orozco. Él es director del Festival Beckett de Buenos Aires. Es un festival que en el 2006 comenzó obviamente en torno a la figura y a la obra de este escritor, de este dramaturgo. En el 2006 se cumplían 100 años del nacimiento de Beckett, pero aparentemente tuvo tanto éxito que lo siguieron haciendo cada año. Y bueno, este hombre, Patricio Orozco, además de ser director del Festival Beckett, es dramaturgo, es director de teatro, ha dirigido obras de teatro de Samuel Beckett, y aparte ha dirigido y ha creado obras que tienen un estilo, un acento, una onda parecida a la de Samuel Beckett, al extremo que eso ha sido destacado por la crítica de Argentina. Ustedes saben que la celebridad a Samuel Beckett se le debió principalmente a la obra de teatro Esperando a Godot. En un artículo, un crítico apuntó que Beckett había logrado con esta obra, Esperando a Godot, llevar a cabo una imposibilidad teórica. Es un drama en el que no ocurre nada, que sin embargo mantiene al espectador pegado a la silla. Lo que es más, dado que el segundo acto no es prácticamente más que un remedio del primero, Samuel Beckett ha escrito, dice este crítico, un drama en el que por 2 veces no ocurre nada. Nada más y nada menos que nada. Patricio Orozco, con el que vamos a estar ahora en contacto, habla de que Samuel Beckett es algo más que Esperando a Godot. ¿Por qué? Porque Esperando a Godot fue sin duda la obra que más lo catapultó y más de alguna forma lo catalogó. Ustedes saben, este hombre, Samuel Beckett, nació en 1906, murió en 1989 y toda su obra se fue como sufriendo un proceso de austero y de depuración en el cual cada vez iba escribiendo más breve, más conciso y más, un amigo de él decía, a Beckett le gustaría escribir sin verbo, le gustaría escribir solo con sustantivo. De hecho, algunos artículos o algunos cuentos tienen un texto casi poético, porque en el cual se mencionan continuamente conceptos una y otra vez. En fin, la mayoría de los trabajos de Beckett después del 47 fueron escritos en francés, y el título Esperando a Godot, que ustedes saben, es el más conocido. Hay también otra obra impresionante que se llama Fin de Partida, Final de Partida, que a mí me encantó. Pero bueno, me dice la producción que ya tenemos a Patricio Orozco, director del Festival Beckett de Buenos Aires. Bienvenido aquí a Montevideo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Patricio? Bien, todo bien, todo bien. Patricio Orozco es director del Festival Beckett, lo comentábamos al comienzo, pero aparte sos dramaturgo, sos director de teatro, has dirigido obras de Beckett, incluso obras basadas en textos muy breves. Claro, sí, obras cortas que son las del último periodo
de Beckett, que son obras que están así, hacen como mucho hincapié en lo visual, y me parecía que estaba bueno como aproximación, sobre todo para el público joven. Dice que es un poco uno de los objetivos del festival, sumar a estudiantes y al público joven al mundo de Beckett. ¿Una de esas obras era Aliento? Sí, bueno, Aliento es... Pero vamos a explicar qué es, vamos a explicar, porque es parte, digamos, de ese trabajo, de esa búsqueda de Beckett, que va más allá de la palabra, o que casi ya está en lo performático. Claro, claro. Incluso él quería que se representara más en galerías de arte que en teatro, ¿viste? Pues para contar a la gente, es una obra que dura 20 segundos y que muestra, digamos, primero se escucha el llanto de un bebé, después se ve como un bote de basura y finalmente así como un suspiro, ¿no? Entonces es como... Ese es el aliento. Ese es el aliento, sí, un poco el resumen de la vida. Nacemos, todo es una basura y nos morimos. Sí, la mirada existencialista, ¿viste? Sí, pero hay una cosa que de Beckett que lo destacamos ayer hablando con Rodolfo Rabanal, un escritor argentino, que entre otras cosas dijo que él se decidió a escribir al leer la trilogía de novelas de Beckett. Hay algo, Patricio, que me parece que hay una cuestión muy vital en su obra, que hace que no es que sea todo un bajón, sino que hay que seguir. Sí. Y hay un detalle que te quería comentar, porque lo veo en tu página, que una obra que hiciste vos, mirá lo que hay que escuchar, ¿no? Sí. Hay una crítica que menciona, para hablar de tu obra, y dice una frase que para mí resume lo que es Beckett. Dice, si no fuera tan cómica, sería para llorar. Sería tremendo, sí. Bueno, Beckett lo que pasa es que ha tenido como mala prensa en un punto, porque en realidad es un autor que tiene mucho humor, sobre todo en las novelas. Hay novelas como Mercier y Camier, o Murphy, o qué sé yo, Watt, Belacqua. Ha escrito muchas novelas en las que los personajes son como una especie de lúmpenes y de antihéroes, que tienen una sucesión de hechos como con mucho humor. Y en sus obras también, claro, tienen como una gran vitalidad, ¿no? Es como, bueno, damos por sentado del absurdo de la situación que me toca vivir, pero así todo sigo adelante. Y él, en su vida personal, era una persona como muy cómica y muy sociable, no era para nada un tipo cerrado, era una persona callada, le gustaba caminar en soledad y de repente así tomarse un café y estar callado, pero tenía una visión muy aguda y muy ácida de la realidad. Le gustaba mucho El Gordo y el Flaco y Buster Keaton. Claro, bueno, él hizo la única película que la dirigió con Buster Keaton, es una película de cine mudo, y él dijo incluso que la dupla ideal para hacer Esperando a Godot serían Buster Keaton y Chaplin, que era lo que a él siempre le hubiera gustado ver, digamos, porque es una obra con dos personajes que son muy clownescos, ¿viste? Sí, son casi bichicome, digamos, son lingeras, digamos, ¿no? Parece que... Claro, pero la estética Carlitos, es un poco... Chaplin era el vagabundo también, ¿no? Claro, y la estética es esa, son dos tipos con traje, con un bombín, que están venidos a menos, ¿viste? Entonces, dos medios así como charlatanes, entonces... resume un poco el vínculo de él con ese tipo de cine. De todas formas, en la propia obra y en otras obras, en Final de Partida, hay como pequeños gags o pequeños chistes que sí. Por ejemplo, en Final de Partida, o Fin de Partida, digo, yo la vi como Final de Partida en España, sí. Dice una frase que es terrible, pero es lo que estamos mencionando ahora, ¿no? Dice, no hay nada más cómico que la desgracia humana. Claro, bueno, sí, tal cual, o en Los Días Felices también, esa mujer que es muy vital y está como en la frivolidad o en la pavada y cada vez se está enterrando más. Se va enterrando. Hay una montaña que se la va comiendo. Sí, hay mucho de eso, ¿no? En Esperando a Godot también, ese tipo de situaciones de qué hacemos, estamos aburridos.
nos ahorcamos y se ponen a indagar sobre si se pueden ahorcar del único árbol que hay ahí o no, sí. y uno dice aguantaría el peso, claro. y después están tan desganados que no, mejor no nos ahorcamos nada, ¿viste? Era como... O incluso dicen, bueno, pero si por el peso no puedo, vos me sostenés de los pies. Dicen, sí, pero ¿y a mí qué me sostiene? Y después el otro cómo se ahorca. Sí, entonces diciendo vos primero, dice no, vos primero, empiezan así. Hay todo ese juego humorístico que va como cubriendo esa inmovilidad brutal. Vos en una entrevista, bueno, o en un artículo veo aquí que decís que Beckett es algo más que Esperando a Godot. ¿Por qué? Bueno, no, eso lo puso la periodista. Lo puso la periodista. No, bueno. ese es el título, pero en realidad me parece que hay un mundo todo, pero para agarrarlo igual, hay como un mundo atrás del éxito, ¿viste? Es como, qué sé yo, como decir que Hitchcock es algo más que Psicosis, ¿viste? Claro. Que es como lo más masivo y lo que a la gente le ha llegado en mayor oportunidad como producción, ¿no? Patricio, vos escribiste o llevaste Jane, que es inspirada en la obra de Joe, escrita por Samuel Beckett. ¿Cómo se escribe una obra que está inspirada en otra y cómo dialoga? Bueno, a mí me resulta bastante sencillo abordar el mundo de Beckett. O sea, para mí, la verdad, no es un problema dirigir obras de Beckett, ¿viste? Al contrario de lo que le puede suceder a otro director. Para mí es un problema dirigir un musical, ¿viste? ¿No? Que es otro registro. Entonces, tomando en cuenta esa obra, que es una obra en la que el espíritu es Joe, ¿no? El espíritu de una mujer viene a la noche al encuentro de un hombre que está solo ahí sentado en una cama y le hace un montón de reproches. Yo di vuelta el guante y puse a una mujer esperando y viene un viejo amor a hacerle también otro tipo de reproches, ¿no? Dentro de lo que es el ambiente el festival, lo que trata de hacer es acercar el mundo de Beckett. Entonces, por eso también dentro de las obras que programamos hay obras que están inspiradas en obras de Beckett, no solamente los textos en sí. Por eso la obra que vos marcaste, Mirá lo que hay que escuchar, que es una obra de historia argentina, tiene una estética beckettiana de solamente caras en el medio de la oscuridad, que se iluminan, ¿no? Como la obra Play, o como la obra qué sé yo, hay varias, That Time, aquella vez. Hay muchas obras que tienen la cara del personaje solo en el medio de la oscuridad, o Not I, que simplemente tiene la boca de la persona que habla, iluminada nada más. Y yo partí de ese lenguaje como para ver cómo se podría contar la historia argentina, ¿no? Me resulta interesante ese tipo de cruces, ¿viste? Unir obras cortas, en fin. Y en el proceso, digo, de Beckett como creador, se dice que él fue en un camino como de depuración y de hacerse cada vez más austero. Un amigo de él dice que Beckett le hubiera gustado escribir sin verbos, ya solo con sustantivo, digamos lo más sustantivo del texto, ¿no? Es decir, sacarle todo lo que sobra, ir hasta el hueso. ¿Cómo fue ese proceso en teatro? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se ejemplifica? Bueno, Beckett, Beckett era una persona que tenía una gran memoria y realmente un intelectual y un estudioso de la lengua inglesa, además de haber estudiado el italiano para aprender el Dante y español para leer el Quijote, digamos, ¿no? Entonces él tenía como un bagaje, yo entiendo, que tenía un bagaje de información muy grande en la cabeza y que todo lo que escribía inevitablemente le resonaba a que se lo había robado algún otro autor. Por eso me parece a mí que va y se muda a Francia y empieza a escribir en francés, que ya le pone como el primer impedimento, ¿no? Del dominio del lenguaje, y ahí empieza a hacer como un trabajo más sintético de las frases, de lo que él quería contar y de las frases en las que las escribía. Y después le pasó algo que a mí me resulta muy interesante dentro de su obra y en su vida personal, que es que él empezó a trabajar cuando los alemanes invaden París, empezó a trabajar en la resistencia francesa,
de manera encubierta, por supuesto, y trabajaba para una célula que se llamaba Gloria, y el trabajo de él era escribir en muy pocas letras, porque eso iba en un microfilm, el reporte de esa célula a los servicios secretos ingleses. Entonces, eso me parece que fue un trabajo de síntesis en el que él también se empezó a involucrar, incluso con el riesgo de perder su vida. Una noche lo siguieron y se tuvo que quedar toda la noche arriba de un árbol en un bosque porque lo estaban siguiendo los nazis. Entonces, a partir de esa experiencia, él se tuvo que mudar de su casa en París, tuvieron que ir a una casa en la provincia, en fin. A partir de ahí, la escritura de él ya empieza a ser como más sintética, y el teatro de él, que había empezado con una obra que se llama Eleuteria, que también es bastante gráfica de cómo fue el movimiento de Beckett dentro del teatro, ¿no? Que tiene un primer acto así como muy florido, con muchos personajes, y después el segundo y el tercer acto ya empieza a haber menos personajes. Yo creo que a partir de todos estos hechos, él empieza a ser como más preciso con el lenguaje y encontrar por ahí su forma de expresión, ¿no? Con la precisión en las palabras y en los diálogos de las obras también. Ahí hablábamos antes de conversar con vos, estábamos hablando precisamente de eso, que es un caso muy, pero muy especial de un escritor que elige escribir en otra lengua, porque en general hay otros casos, por ejemplo, como Nabokov, nos recordaban ayer, pero eso está dado por el exilio. Digo, si vos sos ruso y tenés que ir a Estados Unidos, bueno, y ganaste el pan escribiendo, o en cine. Yo recuerdo a Billy Wilder, que era austríaco, alemán, digamos, hablaba alemán, pero si vos sos guionista y vas a Estados Unidos, tenés que hacer guiones en inglés, entonces tenés que aprender el inglés de la calle, todo esto. Pero eso es por razones de exilio. En el caso de Beckett, no fue por razones económicas ni de exilio, sino fue una decisión de abandonar un poco el camino hecho. Igual él se encargaba de traducir sus propias obras, ¿no? O sea, al inglés las traducía él. Pero sí, yo creo que ahí hubo una decisión de todo lo que le resonaba a plagio, porque tenía mucha información. Beckett es una persona que hasta los últimos días de su vida, dentro del hospicio donde estuvo, que era una clínica de salud mental, recitaba poemas de memoria, recitaba sonetos de Shakespeare, recitaba Yeats, entonces bueno, había ahí algo que evidentemente en la cabeza le estaba funcionando, vaya a saber a qué velocidad, y que él quería un poco limpiar eso para empezar con otro idioma a escribir. Patricio, si me esperás unos minutos, vamos a la pausa y continuamos hablando de Samuel Beckett. Bueno, dale, cómo no. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Prehistoria de Dino. Los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965. Todos sus simples inhallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble, también por primera vez, Mateo y los Malditos en 1965. Prehistoria de Dino, 3 discos en uno. Propuesto al último graffiti como mejor edición especial, auspiciado por el FONAM, considerado un rescate histórico de gran valor por la revista Rolling Stone. Hay veces que te veo tan triste. Prehistoria de Dino, lujosa edición en las buenas disquerías del país. Pensando por ti. Actividades del Sodre en julio. Jueves 22 a las 20 en el Auditorio Nelly Goitiño, actuación de la Orquesta Sinfónica José Artigas, con obras de Fonsupé, Carreño y Moncayo. Sábado 24 en el Auditorio Adela Reta, actuación de la Osodre con dirección del maestro David Del Pino. Lunes 26 a las 18, Cine Arte del Sodre en el Auditorio Nelly Goitiño presenta Mi Bella Dama. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada Femenina.
el aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada Femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes a partir de las 21 horas por Radio Uruguay 1050 AM y su repetidora en Colonia 103.9 FM. Bancada Femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Somos Radio Uruguay 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos conversando aquí con Patricio Orozco. Él es director del Festival Beckett de Buenos Aires, es un especialista, es director y dramaturgo también de sus obras, y estamos hablando con Patricio. Patricio, hablando en concreto sobre el tema de esa decisión radical de Samuel Beckett, radical de no escribir en su lengua materna, para evitar los automatismos, para evitar las cosas ya hechas que vienen en la lengua cuando uno las absorbe y no se da cuenta, y la idea de hablar en otro idioma, escribir en otro idioma como el francés. ¿No tiene que ver eso también su relacionamiento, la relación que tenía con Joyce, con James Joyce? No, bueno, Beckett... Porque te explico, porque él en un momento dice, yo tenía miedo de quedarme a la sombra de Joyce y de que no iba a poder nunca destacar porque era un gigante Joyce. Entonces una posibilidad es huir o escapar hacia otra lengua. No, yo no creo que yo creo que el temor venía ahí más que nada por tener, digamos, como porque se le pegue el lenguaje de Joyce, ¿viste? Pero no por una cuestión de vedetismo, ¿viste? De quedar o de que él fuera siempre el segundo, porque la verdad que todo lo que la ayuda que le daba, él le leía a Joyce cuando Joyce ya no podía leer y era una especie así como de secretario de él, lo hacía con mucho amor y mucha admiración, ¿viste? No, está claro que era... Incluso la hija de Joyce, ahí tuvo la hija de Joyce que después terminó pobre internada en Suiza, creo, porque estaba demente, tuvo un romance con él, ¿viste? Y él, toda esa situación trataba de evitarla para seguir teniendo como una buena relación con Joyce. A mí me parece que puede ser, no te digo que no, pero me parece que esa cuestión de estar temer por ser por quedar como el segundo o opacado por Joyce es una visión que podemos hacer ahora. No, yo leí que él decía que no quería estar a la sombra, pero en el sentido, creo yo, él dice que él era muy estúpido en ese momento y que tuvo una revelación en la casa de la madre, cuando estaba agonizando la madre, que su obra tenía que encaminarse hacia la austeridad, ¿no? Entonces empieza la trilogía esa de novelas, El Innombrable, Malón y Molloy. Sí. Bueno, sí, es probable. La verdad que no... Sí, es probable. La verdad que no... Qué sé yo, la relación con Joyce fue bastante particular, ¿viste? Y después sí es verdad que tuvo que volver para la muerte de su madre. Bueno, él estaba todo el tiempo yendo y viniendo de Francia a Irlanda, parando en Londres algunas veces, yendo a visitar a su prima en Alemania. Una pregunta, que capaz que se me ocurre ahora también. Hay un hecho importante, es que él era irlandés. Irlanda frente a Inglaterra, tiene una relación bastante complicada, ¿no? Y quizás una forma de escaparse de Inglaterra era también escaparse del inglés, ¿o no? Digamos, él se analizó en Inglaterra y tenía parientes ahí, y siempre que editó sus libros los editó en Londres, digamos, con John Calder. No veo que haya tenido una mala relación con Inglaterra
en particular. Lo que sí él remarcaba era que sus obras, él cuando las escribía y cuando las veía en escena sonaban, tenían que ser, digamos, la mejor manera de montar una obra era con actores irlandeses. Porque, ¿decía eso él? Sí, porque en uno dice Gran Bretaña y bueno, ahí están todos los distintos acentos, ¿no? Están los escoceses, los irlandeses, los galeses, los mismos ingleses. Y los irlandeses tienen su particularidad, que sería acá como una especie del acento, de la diferencia entre, mismo puede ser un montevideano con un porteño, claro, ¿viste? O un cordobés, o alguien, bueno. Y él decía que cuando él escribía, siempre las escuchaba en irlandés, digamos, ¿no? En el acento irlandés. Él en una carta a Michel Polac le dice, no tengo ideas acerca del arte dramático, no estoy versado en él, no soy un asiduo concurrente del teatro, ello se puede entender, es admisible, pero lo que quizás sea menos admisible es que escribí una obra y que habiéndola escrito no tengo ni la más remota idea al respecto. Lamentablemente ese es mi caso. Sí, bueno, tenía ese tipo de declaraciones, ¿eh? Igual siempre estaba atento a qué actor estaba trabajando con quién y ese tipo de charla de café así, un poco como de ver los chimentos del momento, lo manejaban, pero sí es verdad que digamos, habría que ver también por qué sucede que empiece a escribir teatro, por qué decide poner sus textos en escena, ¿no? ¿Por qué se corre habiendo escrito poemas, claro, o novelas? ¿Por qué? Y pequeños relatos, ¿por qué se mueve a poner algo en escena una persona que era tan retraída, tímido, ¿viste? Un tipo que estaba en soledad escribiendo? ¿Cómo se le ocurre empezar a relacionarse con actores, con los dueños de las salas? Bueno, la verdad que eso habría que ver qué fue lo que pasó ahí también, ¿no? Porque es una exposición muy grande, escribir una obra, dirigirla, claro, y presentarla, ¿no? Sí, digamos, incluso generalmente en el mundillo literario los que escriben teatro como que están aparte, no son como los escritores de narrativa, poesía o de ensayo, ¿no? La gente que escribe teatro como que está en otra onda. Y él hace ese pasaje de la literatura, digamos, con mayúscula de Joyce a pasar al teatro, siguiendo con lo mismo que se había hecho en novelas, ¿no? Que dentro del mundo literario el dramaturgo no siempre es el que mejor visto está. Claro, ¿viste? Sí. Qué sé yo, un género que está ahí medio, ¿viste? Rezagado. Sí, porque depende de la realización, ¿no? De la obra de dramaturgo. Claro. Pero bueno, me parece que también habrá encontrado una manera más concreta de expresar su idea, ¿no? Es como, bueno, pongamos una mujer que se va enterrando de a poco y que está como muy contenta, o pongamos estas dos personas que se complementan como en final de partida y que están en un lugar que no se sabe muy bien qué es ni qué pasó afuera, y es como una imagen que quizá él pudo haberse apoyado en el teatro como para ser más concreto y más, qué sé yo, como más rápido para accederle a la gente, ¿no? El teatro tiene eso también, ¿no? Sí. Lo cual lleva un doble movimiento, digamos, contradictorio en el caso de Beckett, que es hacer dramas donde casi no hay movimientos, o donde está esperando a Godot dice, vamos, no, siempre si se quedan quietos. Dice, se quedan quietos, claro. Bueno, esa es como la gran metáfora, ¿viste? O el gran sistema del pensamiento existencialista, digamos. Es que, digamos, básicamente esos dos personajes están en un lugar que es como nosotros, que estamos en una pelota de agua y tierra que gira alrededor de otra que es de fuego, y mucho más no podemos investigar, digamos. Y ellos lo que hacen es, digamos, se suele decir que no hacen nada, pero en realidad lo que están haciendo es lo que hacemos todos, que bueno, ya que estamos acá vamos a entretenernos un rato, ¿viste? Porque inevitablemente Godot en algún momento nos va a llegar a todo y se termina, ¿viste? Él en un momento se quejaba de que lo equiparaban con el teatro del absurdo. Yo tengo acá que incluso escribió teatro del absurdo, qué absurdo. Y cuando le preguntaban quién era Godot, por ejemplo, dice, si supiera quién es Godot, lo habría dicho y no hubiera escrito la obra. Sí, bueno, él en relación a Godot o a cualquier otro planteo, me respondía eso, digamos.
en el fondo es una manera también de provocar, ¿no? Sí, es como de cada día un final abierto y que yo estoy convencido de que Godot es una excusa, ¿viste? Como él tampoco... a pesar de que en algunos lugares del mundo ya se ha hecho esperando a Godot y al final entra Godot. ¿Ah, sí? Que lo han, sí, pero sin la autorización, pero lo han hecho y entra alguien como que es Godot, ¿viste? Patricio, quizás una cosa más testimonial. Vos estuviste, veo, con el sobrino de Beckett, que es el albacea literaria de él, que maneja los derechos. ¿Él te contó algo? ¿Lo conoció? Bueno, yo estoy empezando empezando a darle forma a lo que sería la biografía de Beckett. Así que sí, hemos tenido charlas, nosotros seguimos en contacto con mail y sobre todo con los biógrafos de Beckett también, ¿viste? Pero sí, en general yo lo que más pregunto, porque hay mucho que está registrado, siempre pregunto por los datos así como los que nadie cuenta, o los más así como insignificantes para algunos, que cómo era él en el trato día a día. ¿Viste? De qué hablaban cuando se juntaban en los cafés, si era un tipo amable, si te saludaba dándote la mano, dándote un beso, ¿viste? Tratar de entender mejor cómo era su relación con su mujer, ¿no? Porque la relación de Beckett con las mujeres es también un tanto ambigua, ¿no? Porque aparentemente era una doble pareja tenía, ¿no? ¿Perdón? Yo leí en un momento que estaba casado con su mujer, pero también tenía otra pareja. Bueno, sí, él salió mucho tiempo con Barbara Bray, que trabajaba en la BBC y que le dio una mano muy grande para bueno, en Inglaterra hay una tradición muy importante que es la de los audiolibros y los textos que se graban en cassette en su momento y ahora en CD. Y muchas obras de él se pasaron a audiolibros editados por la BBC. Pero bueno, era una relación de que el tipo era como muy ganador, pero qué sé yo, no blanqueado nunca ningún noviazgo, salvo el casamiento con Susan. Salió un tiempo con Peggy Guggenheim, la de la fundación, la de Becca Guggenheim. Claro. Patricio, una última pregunta para terminar. Digo, en general, yo no sé qué idea tendrás vos para hacer la biografía, pero en general, para mí, las mejores biografías son aquellas en que el biografista, el que hace la biografía, tiene una idea del biografiado, tiene una idea, un planteo, ¿no? Y una interpretación, y hacia ahí lleva todo. Obviamente se puede hacer una biografía sin esa idea, sin ese planteo. Si lo tenés vos, ¿cómo lo ves a Beckett como escritor, como persona? Yo lo que trato de, digamos, mi objetivo es, que es un poco ambicioso. Bueno, también hay que ser ambicioso. Es navegar un poco por la tormenta que le sucedía a él en la cabeza y ver, de hilar las situaciones personales con la producción de su momento. Quiero decir, él mucha información que que le iba sucediendo en su vida privada, encuentros con personas, situaciones, después uno puede ver el correlato en una producción, en las novelas, en las obras de teatro, y yo quisiera poder, de alguna manera, meterme o ser así como la compañía de las largas caminatas que él hacía en París, una de las cuales terminó con él herido porque lo apuñaló un borracho. Sí, lo apuñaló y no sé por qué. Es muy curioso porque el borracho lo apuñala, él lo va a ver al hospital, le pregunta ¿por qué me apuñalaste? Y el borracho dice no tengo la menor idea, que es un poco bastante beckettiana la respuesta. Sí, totalmente absurdo, sí. Entonces yo me gustaría meterme un poco ahí, por ese camino, porque me parece que en la soledad y en su mirada del mundo y de la realidad en la que él estaba metido, de ahí podemos llegar a entender y a descubrir algunos lazos con su producción artística. Bueno, muy bien, Patricio, cuando esté esa biografía, a ver si la podemos leer y podemos conversar inextenso. Está bien, ojalá, inextenso sobre ese libro que obviamente ya me parece a mí, por lo menos a mí me interesa mucho. Te mando un abrazo de acá de Montevideo y gracias por arrimar acá tu idea sobre este hombre, Samuel Beckett. Bueno, yo te quiero agradecer, quiero aprovechar para
decir que el Festival Beckett el Beckett Buenos Aires se está ampliando, que a partir del año pasado estamos haciéndolo en simultáneo con Buenos Aires y con una ciudad del interior de la Argentina, siempre cambiando. El año pasado fue Rosario, este año será Córdoba, y que me gustaría en algún momento poder visitar Uruguay y hacer un festival en conjunto. Ojalá algún día. Estaría bueno, digo, Carolina Silveira va a ir ahí, digo, ¿no? Y Carolina Silveira viene. Va a ser danza. Que está invitada esta semana, no sé si vamos a estar con nosotros. Bueno, Patricio Orozco, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo. Y le digo a los amigos y amigas que vamos a escuchar a Jerry Lee Lewis cantando What I Say. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República AFAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Juventudes Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo, dirigido por María Inés Camus, presentan el divertido espectáculo Don Quijote. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 930, todos los domingos a las 11 de la mañana. En julio, 11, 18 y 25. Y en agosto, los domingos 1, 8 y 15. Público en general, 120 pesos. Niños hasta 12 años, 80 pesos. Socios de Juventudes Musicales, entrada libre. Auspician Ministerio de Educación y Cultura, Sodre, Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan a Gadu y Sudey. Organiza Juventudes Musicales del Uruguay. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué huir.
Claro, nos dejaste solo, ustedes encárguense de todo, así. Encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelele. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esta especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Bueno, ahora estamos dándole la bienvenida para continuar hablando hoy de Samuel Beckett a Gustavo Trinidad. Es el director teatral y fue uno de los responsables que llevó puso en tablas a Esperando a Godot. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cuándo bien, fue? ¿En qué año te acordás que pusieron? Si no me falla la memoria, en 1991. Ah, en el 91, no hace tanto. ¿Y por qué elegiste a Beckett? ¿Qué te gustó de esa obra? Bueno, en realidad cuando conocí a Beckett me fascinó, ¿no? O sea, yo empecé a conocer a Beckett gracias a Teatro 1, con Cherminar, Erestucia, y bueno, después me metí en la obra de Beckett y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Hiciste Esperando a Godot, ¿y cómo fue la experiencia? Porque es una obra, leyéndola, que parece que es muy larga, ¿no? Porque, se habla mucho, hay mucho diálogo, y sobre todo hay mucha gestualidad, y como juegos de tipo gags, como decía yo, como una especie de chistes, ¿no? Sí, porque él sin pedirlo, deja plasmado que son personajes que tienen que ver con el circo, con el music hall, que son payasos, ¿no? De hecho, los personajes principales, Vladimir y Estragón, entre ellos se llaman Didi y Gogo, ¿no? Sí. O sea, llevándolo más a una cuestión más circense, si se quiere, ¿no? Nosotros sacamos algunos temas de payasos y los trabajamos en los personajes. No eran payasos, pero sí tenían una forma de caminar, Acá se establece también que usan un bombín, ¿no? Claro, sombrero, claro. Incluso hay juegos de pasos de sombreros, ¿no? Y que recuerda un poco a Chaplin o la decadencia, o sea, el personaje que quiere ser algo más de lo que es, ¿no? Claro. Sí. Que en un tiempo fue algo mejor y ahora están en la lona. Pero tienen la forma de hablar, por lo menos. En realidad, claro, ellos van ahí porque por alguna extraña razón tienen una cita con Godot que se supone les va a solucionar la vida, ¿no? En realidad lo notable de la obra, que la vuelve además de una obra maestra un clásico, es que aborda un tema esencial a la condición humana, ¿no? Que es la espera, ¿no? Sí. Siempre estamos esperando algo, ¿no? El ómnibus, la muerte, el amor, la comida. Sí. Hay un detalle que aquí hemos hablado, viste, de que Beckett estuvo muy cercano a Joyce, obviamente, y también a Proust, por lo menos como obra, él escribió sobre Proust, pero no se menciona, no sé si habría alguna relación con Kafka, que Kafka es la espera, es el tema de la eterna postergación. Claro. Sí, sin duda están relacionados. El tema es que Beckett, al poner la espera como tema principal, hace que los personajes se enfrenten al tiempo. O sea, cuando uno está distraído haciendo cosas, por algo Vladimir en algún momento dice, la costumbre ensordece, ¿no? Sí. No se da cuenta que está enfrentado al tiempo, y entonces los personajes sufren el paso del tiempo. En este incluso caso, ¿no? cuando están hablando en un momento, no dicen exactamente así, pero dicen, bueno, por lo menos
estamos pasando el tiempo, claro, ¿no? O sea, nos entretenemos hablando de esto, porque yo creo, hay un libro, no tiene nada que ver, pero capaz que tiene que ver con esto que decimos, de un escritor argentino, Antonio Di Benedetto, que se llama Sama, que está muy bien, y ese libro, que transcurre en el siglo XVII, XVIII, viste, colonial en Paraguay, está dedicado, la dedicatoria es brutal, dice, dedicado a las víctimas de la espera. El tema de estar esperando algo, en el caso del personaje de Sama, está esperando que le llegue un nombramiento y nunca llega, pasan años y años. Como el mensajero de Kafka. Claro, exactamente. Claro. El tema acá también es que Beckett aprovecha para dejar una teoría que él siente sobre el tiempo, que es que no somos los mismos a lo largo de nuestras vidas a través del tiempo. O sea, yo no soy aquel niño que fui, ni seré aquel anciano que va a morir. O sea, no somos los mismos. Y él deja, hay una cantidad de claves que deja para eso. Por ejemplo, los zapatos que no le sirven a Estragón en el primer acto, le van bien bárbaros en el segundo, porque no es el mismo. Incluso Poxo, que aparece ciego en el segundo acto de un día para el otro, y no recuerda cómo, y Vladimir lo tortura porque Vladimir es muy racional y le pregunta ¿cuándo? Y Poxo, antes de irse, que para mí es una de las salidas más brillantes del teatro universal, Poxo, que ya está ciego, que va arrastrado por una cuerda con Lucky, que era su esclavo, ahora porque hay que arrastrado por su esclavo, ¿no? Aclaremos un poquito antes, hay dos personajes, Vladimir y Estragón, que esperan a Godot. Estamos esperando a Godot. Pero en un momento vienen, en los dos actos, aparece un señor que está llevado por una cuerda, por otro, o sea, esclavizado, ese es Lucky, esclavizado por Pozo, que Pozo es un gran hombre que les dice... Se lo ha interpretado también como una especie de cuerpo y alma, ¿no? O sea, el alma es Lucky y Poxo es el cuerpo, ¿no? Y al final vos decís la retirada de Poxo, que está ciego y se invierten los papeles, él es arrastrado. Él es arrastrado por el esclavo y antes de irse, Vladimir, que quiere saber, pero ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? Y Poxo explota y le dice, ¿cuándo? ¿No va a dejar de molestarme con sus historias sobre el tiempo? ¿Cuándo? Un día, le dice, un día como cualquier otro. Un día nos quedamos sordos, un día nos quedamos ciegos, un día nacimos, un día moriremos, el mismo día, el mismo instante. Y dice antes de irse, ellas paren a caballo sobre una tumba. La luz brilla por un momento y después de nuevo la noche. En marcha, y ahí se va. Es notable. O sea, el hecho de ver la vida del hombre como un paso, un segundo, entre el parto y la tumba, ¿no? Sí. Ahora, también hay muchas, como chistes o gags. Yo señalé uno, por ejemplo, Pozo, en un momento que les habla, es el gran hombre, en el primer acto, alguien le pregunta, creo que es Vladimir, le pregunta, y Pozo dice, ¿una pregunta? ¿Me hace usted? ¿Quién? ¿Cuál? Dice, hace un momento me estaban llamando señor, temblando, y ahora me hacen preguntas. Esto va a acabar mal. Sí. O sea, como, es que la obra está llena es que la obra está llena de humor, en realidad. Hay tal vez como un prejuicio de decir, en realidad la obra, nosotros hicimos una función para niños, y fue fantástico porque... ¿Esperando a Godot? Sí, en una biblioteca de acá abajo, en la Plaza España, y fue notable la experiencia, porque los niños se mataban de la risa, claro. De esos personajes. De repente, mucho menos intelectualizado, ¿no? Que de repente algunas personas que van al teatro a ver si voy a ver algo importante, y en realidad es una obra muy divertida y que en realidad pasa de todo. O sea, porque en realidad, lo que no hay es planteo, desarrollo y desenlace. O sea, rompe con ese esquema, pero pasa de todo. Hay corridas, hay nervios, hay peleas. Pero en los dos actos terminan diciendo vámonos, y no se mueven. Y ve que dice quietos, tienen que estar quietos, baja el telón, pero ellos vámonos y dice que están sin moverse. Claro. Porque ahí también hay un contraste también entre el lenguaje y lo que ocurre en la realidad, ¿no? Que a Beckett le preocupaba mucho ese tema, ¿no? ¿Cómo lo que ocurre? Claro, o sea, que no creía mucho en el lenguaje. Hay que ver también a la obra ubicada, digamos, después de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. O sea,
ya los después del Holocausto, después de haber visto Auschwitz, ya los discursos, la seguridad. Esperando a Godot produce una gran inseguridad. Y era un poco también reflejaba todo aquello, ¿no? que había pasado, ¿no? Y el lenguaje ya se desconfiaba un poco, ¿no? Sí, digo, él va a un proceso como de austeridad hacia el silencio. De hecho fue escribiendo cada vez poco, sí. Pero acá en esta carta que habla sobre Esperando a Godot dice: no sé más sobre esta obra que cualquiera que se las haya arreglado para leerla con atención. No sé con qué ánimo la escribí, no sé más acerca de los personajes que los que ellos mismos dicen, hacen y les ocurre. En cuanto a la apariencia, por ejemplo, los bombines, en cuanto a los otros dos personajes, que es Pozo y Lucky, que aparecen hacia el final de cada uno de los dos actos, debo haberlos puesto para romper las monotonías. He mostrado ya todo aquello de lo que pude darme cuenta. No es mucho, pero para mí es más que suficiente. Incluso diría que pude haberla hecho mejor con menos palabras. Sí, sin duda. Además, en aquel momento, o sea, me imagino a Beckett viendo la obra, digamos, con un tiempo de por medio, y sin duda que debe haber pensado que podría haber usado mucho menos palabras, ¿no? Claro. Incluso dice en esta carta: en cuanto a la idea de encontrar en todo esto un significado más amplio y más profundo que pueda llevarse a casa cada persona después de la función, junto con el programa de mano y una paleta, ¿no? El palito de la paleta, no veo el caso de hacerlo. No obstante, puede hacerse. Yo no estoy involucrado en el asunto y nunca volveré a estarlo. Estragón, Vladimir, Pozo y Lucky, su tiempo y su espacio, si me las arreglé para familiarizarme con ellos, fue solo porque pude mantenerme lejos de la necesidad de comprender. Tal vez a ti te pueden dar respuestas, deben arreglárselas por sí mismos. Sin mí, ellos y yo ya hemos terminado. Sí, lo que siente un dramaturgo cuando termina una obra, ¿no? Pero digo, sin duda, Pozo y Lucky son dos personajes impresionantes, y el actor que tiene la posibilidad de hacer de Pozo disfruta enormemente, ¿no? Acá hay algo que señalé también que me parece gracioso. Vladimiro dice, está hablando con Estragón y dice, dice, ¿qué haces? Y como tú, contemplo la luna. Quiero decir, ¿qué haces con tus zapatos? Y los dejo ahí. Alguien vendrá tan como yo, pero calzando un número más chico, menor, y le harán feliz. Pero tú no puedes andar descalzo, dice Vladimiro. Jesús lo hizo. Y Vladimiro dice, ¿Jesús? ¿Y qué tiene que ver? ¿No vas a compararte con él? Y Estragón dice, toda mi vida me he comparado con él. Pero allá, ¿no? Pues en Israel, ¿no? Pero allá hacía calor y hacía buen tiempo. Sí, pero al menor descuido te crucificaba. Sí, claro. Es que el tema de Dios también está mucho en Esperando a Godot. El tema de la culpa, ¿no? De hecho, por ejemplo, Vladimir en algún momento reflexiona y habla sobre cuando la crucifixión, viste que hay dos ladrones. Cristo tenía dos ladrones. Y uno de ellos se salva y el otro no. Claro. Y un poco va por la arbitrariedad. O sea, Beckett siente, dice, somos juzgados por un Dios que no se comunica con nosotros. Y además es totalmente arbitrario. Porque en ese caso, por ejemplo, Cristo giró la cabeza hacia un lado, y el delincuente le pidió que lo absolviera, y lo absolvió, y el otro no. O sea, si hubiera mirado para el otro lado, es como el hecho de sobre quién, por ejemplo, de estar en los zapatos también, ¿no? Viste que Pozo lo dice sobre Lucky. Imagínense que yo podría haber estado en los zapatos de él. Claro. Es como el hecho de decir a alguien, o sea, yo tengo un cáncer y vos no. O sea, ¿y por qué? ¿No? Acá dice una frase que no sé si la saqué de ahí, pero digo, que tiene que ver con lo de los dos ladrones, ¿no? Samuel Beckett, ¿no? Con respecto, porque él, su madre era muy religiosa y obviamente conocía muchísimo la Biblia, ¿no? Y entonces dice, uno de los dos ladrones se salvó. Es un porcentaje razonable. Como diciendo, uno de dos se salva, el otro... Claro, con una gran ironía también, ¿no? Sí, obviamente. Después dice, todos nacemos locos y algunos continúan así para siempre. Hay una crítica increíble también a esos tiempos muertos en los que nosotros también hablamos y no decimos nada, decimos muy poca cosa cuando hablamos del tiempo, ¿no? Claro. Ese tema está mucho también en las novelas de él. Viste que hay personajes, por ejemplo, que dicen, tengo que hablar, no tengo nada para decir, pero igual tengo que hablar.
Y en realidad es horrible, pero se parece mucho a nosotros en muchos momentos del día, ¿no? Sí, momento, y es lo que quiere, de alguna forma, que parece que está pasando algo, parece que hay una comunicación, en realidad no hay comunicación, simplemente hay, cada uno habla sin escuchar al otro. Claro, sin duda. Esa es la degradación del lenguaje que hablábamos hoy también, ¿no? Y que vos decís que él está contra eso. Claro, sí, sin duda. El tema ¿cómo es? Acá hay un detalle, por ejemplo, de Pozo, dice, ¿no? Pozo por respecto al mundo, ¿no? Dice, ya no llora por Vladimiro, ¿no? Y se dirige a Estragón y dice, usted lo ha sustituido en cierto modo. Las lágrimas del mundo son inmutables. Por cada uno que empieza a llorar, en otra parte hay otro que cesa de hacerlo. Lo mismo pasa con la risa, y él se ríe, ¿no? No hablemos, pues, mal de nuestros tiempos. Son peores que los pasados. Claro que tampoco debemos hablar bien. No hablemos. Es cierto que la población ha aumentado.